Hola a todos y a todas, soy José Julio Fernández, el director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Hoy os traemos aquí a las redes y a Internet una mesa de análisis sobre seguridad frente a libertad con el ejemplo, con el caso de El Salvador. El tema del equilibrio o de la interactuación entre seguridad y libertad es un tema de gran envergadura. Realmente todas las comunidades políticas, desde el origen de los tiempos, seguro que tuvieron que tomar alguna decisión cómo incardinar o entrelazar este tema, ¿no? La seguridad de la propia comunidad con los aspectos de libertad propia de los integrantes de esa comunidad. Bueno, esa cuestión fáctica se ha ido juridificando y ha adquirido nuevas virtualidades en el siglo XXI, donde un conjunto de retos y amenazas de seguridad derivados del final de la Guerra Fría, pues conforman un cóctel explosivo para la calidad de nuestras democracias. Se dice que hay una confrontación dialéctica. Si una sociedad quiere mucha seguridad, la libertad menguará, la restricción de derechos es inevitable para garantizar más seguridad. Yo creo que eso no es así indefectiblemente, he publicado sobre esto varias cosas. Yo creo que más bien es todo lo contrario, es una interactuación de suma positiva. Cuanto más seguridad hay, mayor posibilidad hay de ejercicio de derechos fundamentales. O sea, no necesariamente es una confrontación de suma negativa, dialéctica, sino yo creo que podemos hacer una interpretación o habría que hacer una interpretación y unas políticas públicas para garantizar mayor seguridad, para ejercitar mejor los derechos y libertades. No cabe duda que las democracias están sometidas a retos y amenazas en este siglo XXI y que desde la universidad, con analistas tan prestigiosos como los que ahora os ofrecemos en esta sesión online de análisis, pues tratamos de buscar respuestas pues, a esta complejidad del mundo que nos rodea. Y el ejemplo, para ilustrarnos el encuentro entre seguridad y libertad, pues es un ejemplo de actualidad, que es el caso de un país hermano de España, que es El Salvador. Pues para hablar del mismo tenemos a Tamara Tarazuich, que es la directora del programa Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, un programa, un think y una fundación que hace un esfuerzo muy relevante por divulgar el Estado de Derecho y por la calidad de las democracias en el continente americano. Le agradecemos su disponibilidad y su apretada agenda que ha podido hacer un huequito para estar en esta sesión de análisis. Y tenemos al profesor Rubén Miranda González, él es doctor en Derecho Público por Santiago de Compostela, por mi universidad, y ahora es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Las Palmas. Las Palmas es una universidad del sur de España, bueno, en concreto de las Islas Canarias, que son unas islas que están al sur de la península ibérica, ¿no? Él ha trabajado muchos temas ligados a los derechos, pero al margen de ello ha sido ahora, hace unos días, observador electoral en el proceso electoral de las elecciones que ha habido en El Salvador. Ha sido un observador electoral invitado por el Tribunal Electoral y por la Procuradora General de Derechos Humanos, ¿no? O sea que ha tenido un perfil institucional relevante pues en ese momento, en ese proceso electoral de estas últimas semanas. Bueno, vamos a dar la palabra en primer lugar a Tamara Tarazuich, que libremente, pues durante 10 o 15 minutos hará una exposición inicial. Gracias. Muchísimas gracias, José Julio. Es un gusto estar aquí contigo y con Rubén para conversar sobre El Salvador. A ver, yo empezaría diciendo que hoy la amenaza más urgente para la democracia liberal en América Latina ya no es un golpe militar o la ruptura abrupta del orden constitucional, sino que hay un consenso de que estamos ante líderes que son electos democráticamente y una vez en el poder le dan la espalda y gradualmente van socavando garantías fundamentales como la independencia judicial, la integridad electoral, el trabajo de la prensa independiente, de la sociedad civil. Y hay un descontento popular en la región ante problemas crónicos de derechos humanos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la seguridad, los temas de medio ambiente. Y hay una serie de líderes electos democráticamente que o no quieren o no pueden afrontar estos problemas crónicos. Y estos fracasos a la hora de abordar
problemas de esta índole fueron explotados por políticos más populistas, más autoritarios, que justifican políticas que restringen o violan derechos humanos y contribuyen a la migración de millones de personas en el país que buscan o más seguridad u oportunidades en otros lugares. Entonces, creo que estamos ante un escenario donde hay una falta de respuesta eficaz ante temas como la corrupción o la violencia o la pobreza, que fue usado como un pretexto por políticos de todo el espectro ideológico, y eso es muy importante, que prometen soluciones que parecen sencillas y que a menudo son muy abusivas. Y lamentablemente son tremendamente eficaces en sus comunicaciones, y cambiar esta narrativa del líder salvador que no precisa ni de la democracia ni del Estado de Derecho para resolver los problemas de la gente es una tarea muy complicada. Y El Salvador es el mejor ejemplo de esto en la región. El gobierno de Nayib Bukele, su primer gobierno, en sus inicios logró en 2 años un nivel de concentración de poder similar al que obtuvo Hugo Chávez, pero a Chávez le llevó 10 años llegar hasta ahí. Rápidamente destituyeron a magistrados independientes de la Corte Suprema, al fiscal general, ambos en el 2021, coparon el tribunal con aliados políticos del gobierno, y como era esperable, la Corte Suprema terminó teniendo una sala de lo constitucional muy dócil que permitió a Bukele presentarse a la reelección, a pesar de que hay varias cláusulas constitucionales que lo prohibían. Y sobre la base de esta interpretación judicial, el presidente Bukele se postuló a la reelección, que ganó por una amplia mayoría. Hubo varias irregularidades, de las cuales Rubén puede hablar en más detalle que yo, pero lo que no hay duda es que Bukele es enormemente popular, y buena parte del país lo apoya, porque logró devolverles a los salvadoreños un nivel de seguridad que les permite ir al parque, ir a la playa, no vivir muertos de miedo por las pandillas que durante años cometieron gravísimos abusos y dominaron la vida de ciudadanos a pie salvadoreños. Las elecciones estas son relevantes no solo porque se eligió presidente, sino porque se eligió también la asamblea. Y con una mayoría legislativa, Bukele puede nombrar a más magistrados, al fiscal general, consolidando esta concentración de poder. De hecho, parte de la discusión tiene que ver con que fue el presidente quien anunció que habían sacado 58 de las 60 bancas legislativas, incluso antes de la autoridad electoral, y ahora hay que ver cómo confirman esa mayoría, que es clave para estos nombramientos. Y aprovechando ese control que el Ejecutivo tiene sobre las instituciones salvadoreñas, el presidente Bukele logró sacar adelante su agenda de seguridad, que ha sido muy eficaz en combatir la inseguridad, bajó notablemente las tasas de homicidio y de extorsión, pero lo hizo con un enorme costo para el Estado de Derecho. Lo que hizo fue adoptar un régimen de excepción que debía durar 30 días y lleva casi 2 años de vigencia. Al aplicarlo, las fuerzas de seguridad han cometido gravísimos abusos, incluyendo desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas durante detención y procesos penales sin ningún tipo de debido proceso. En este contexto se detuvieron a más de 70.000 personas, incluyendo a cientos de menores de edad, muchos de los cuales no tienen nada que ver con las pandillas. Interesantemente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado, Bukele, con orgullo, afirmó que él no podría haber aplicado estas políticas con el fiscal general y los jueces anteriores a estos nombramientos, ¿no? El modelo Bukele, además, creo que tiene el riesgo de querer ser exportado a la región. Podemos hablar más posteriormente. Es muy difícil replicar este modelo en otros contextos de América Latina, pero yo creo que el gran problema que tiene es que pone sobre la mesa, o intenta poner sobre la mesa, un falso dilema entre seguridad o derechos. De hecho, Bukele está hasta tratando de redefinir qué entendemos por democracia. Él ha dicho, ¿qué más democrático que hay que un presidente que es apoyado por una amplia mayoría del país? Bueno, esto nos presenta una pregunta de la cual podemos conversar un buen rato, pero ha dicho también, por ejemplo, que El Salvador es la única democracia con un partido único, lo cual es un absurdo, no existe tal cosa en una democracia donde no se puede elegir. Pero sí tenemos un replanteo de qué significa la democracia. Entonces creo que
uno de los principales retos que nos enfrentamos hoy en la región es cómo mostrar que la democracia liberal, como la conocemos hasta hoy, puede cumplir con la gente, incluso en materia de seguridad, y que puede hacerlo dentro del Estado de Derecho. O sea, ¿cuáles son las políticas de seguridad que son efectivas, pero que son democráticas también? La realidad es que es mucho más sexy hablar de, es mucho menos sexy hablar de políticas a mediano y largo plazo que una política que muestra una reducción inmediata de la delincuencia. Pero si nos fijamos en lo que El Salvador ha conseguido con el régimen de excepción, creo que hay que hacerse varias preguntas. Primero, no sabemos si esto es sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que van a hacer para procesar los casos con debido proceso, para garantizar que solo permanezcan en la cárcel quienes cometieron delitos en un país donde la independencia judicial está en jaque? Y segundo, es muy difícil, como les decía antes, que esto pueda ser exportable a otros lugares. ¿En qué cabeza cabe pensar que el 2% de la población de México vaya a estar entre rejas en condiciones similares, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a empujar una conversación más seria y más franca sobre la necesidad de encontrar una solución a la crisis de seguridad, que sea una combinación de políticas punitivas que lleven a la sanción efectiva de responsables de la comisión de delitos, con políticas preventivas y sociales que aborden las causas estructurales y profundas de la delincuencia. Educación, trabajo, que permita que, sobre todo los jóvenes, tengan una alternativa a terminar involucrados en este tipo de pandillas. Y para eso es fundamental contar con un poder judicial independiente que pueda actuar como control del poder ejecutivo. Entonces, una última idea como para cerrar y podemos seguir conversando luego es, yo creo que estamos ante una situación en la cual es clave que los gobiernos de la región puedan mostrar que la democracia responde a las necesidades de la población, que puede promover la salud, la educación, la seguridad, de la mano de fortalecer el Estado de Derecho. La realidad es que no son incompatibles, la solución es más democracia y no menos, pero es muy difícil de vender en la realidad latinoamericana de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Tamara. Como hemos visto y escuchado, ha hecho un intenso repaso de una serie de problemas actuales. Los líderes que se eligen, varios líderes que se eligen en América, se eligen democráticamente, pero parece que una vez que llegan al poder se pervierten, por decirlo de alguna forma, y optan enseguida por movimientos autoritarios, ¿no? Eso lo hacen desde el punto de vista lógica populista, es decir, dejan de lado los problemas estructurales importantes y más difíciles de solventar, la desigualdad, la pobreza, los problemas ambientales, y buscan, pues bueno, acciones puntuales populistas. El caso de Bukele es un caso especialmente llamativo, ¿no? Como ha concentrado el poder en poco tiempo, como ha incluso controlado el Poder Judicial, sobre todo, el Poder Judicial que no es independiente resquebraja todo el sistema de garantías de derechos. La Sala Constitucional le permitió, como recordaba la profesora Tarazuic, reelegirse cuando constitucionalmente no parecía posible eso en El Salvador. O sea que la normativa jurídica está al servicio de los intereses del presidente muy popular. Ahora se ha reelegido por una gran mayoría, aunque hubiera problemas en las elecciones, seguramente es muy popular. ¿Por qué es muy popular? Porque es, sin duda, ha sido muy eficaz en sus políticas de seguridad, pero con un alto coste de derechos humanos, de abusos, de torturas, de ese régimen de excepción indefinido. Es una cuestión jurídica muy clara. Los regímenes excepcionales pueden existir y deben existir, pero tienen que ser temporales, acotados en el tiempo. El régimen de excepción busca resolver un problema puntual y volver a la normalidad. Eso no pasa en muchos casos de América Latina y en el caso de El Salvador es evidente. ¿Es exportable el modelo? Yo creo que claramente no. La profesora Tamara también lo ha dicho. El Salvador es un país pequeño, con poca población en comparación con los grandes países de América, donde hay también otros problemas de seguridad pues intensos, sea México, Brasil o Colombia. En fin, yo estoy también con la profesora Tarazuic. Los problemas de democracia exigen más democracia, exigen sobre todo educación cívica, fortalecimiento democrático y tratar de formar a las personas que es más interesante estar del lado de la libertad
que del lado de la mara, del crimen organizado, del narcotráfico. No, es un esfuerzo educativo al final, ¿no? Que habrá que completarlo con políticas punitivas, claro, pero sobre todo yo creo que es educación de calidad, lo que es más difícil porque necesitamos profesores de calidad y necesitamos responsables públicos que vean la importancia de la educación. Profesor Miranda, tu turno. Muy bien, pues muchas gracias, profesor José Julio. Primeramente agradeceros la invitación y por poder estar con vosotros esta tarde compartiendo pues, un poquito de lo que yo como observador electoral viví en El Salvador. Os confieso que cuando se me hizo la propuesta me lo pensé y eso que es una experiencia que no voy a olvidar nunca porque la verdad ha sido muy enriquecedora. Pero yo las referencias que tenía de El Salvador pues eran que uno de los países más peligrosos del mundo, tampoco conocía mucho la realidad actual, pero bueno, con un poco de valentía acepté la invitación y la verdad es que me llevé una sorpresa muy grande, porque todas las concepciones que yo podía imaginar en cuanto a inseguridad, no las vi. Yo, es verdad que me pusieron escoltas, yo tenía policías, pero hubo momentos en los que yo salía del hotel, iba a pasear, nadie se me acercaba, nadie iba con el teléfono, sacaba fotos, no pasó absolutamente nada. Entonces, ahí es donde yo vi ese cambio, ¿no? Asimismo, la ciudadanía con la que tuve también oportunidad de hablar, incluso con policías, todos aceptaban ese fenómeno Bukele y se referían a la situación, ¿no? Lo que ha conseguido Bukele como un fenómeno Bukele. Y es que es verdad, siguen un régimen de excepción, lo que comentabais vosotros, pero es que la Constitución lo permite, ¿no? La Constitución de El Salvador, en el artículo 29, permite que en casos de graves perturbaciones de orden público, por ejemplo, incluso en casos de guerra, invasión, rebelión, etcétera, se pueda decretar ese régimen de excepción. Es verdad que no puede superar 30 días, pero si lo supera puede prorrogarse siempre y cuando pues, las circunstancias que lo motivaron perduren. Claro, esto es imposible mantenerlo en el tiempo, ya lleva mucho, es inevitable, pero cuando tú hablas con la ciudadanía, ellos son conscientes de la pérdida de derechos humanos, de derechos fundamentales, pero todos, al menos con los que yo hablaba, coincidían en que preferían esa situación actual de pérdida de derechos a cambio de seguridad. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención, porque no solo me lo decían policías, no solo me lo decían gente pues, ya con estudios universitarios, sino todos coincidían en esa afirmación. Preferían recortes de derechos, preferían el abuso en muchos casos de la policía, porque lo comentaba Tamara, se va a sostener, ¿no? Porque en la cárcel, no todos los que están en la cárcel eran mareros, ¿no? Que es como ellos se refieren a los pandilleros. Hay mucha gente que fue encarcelada y que no han tenido un juicio con todas las garantías. ¿Qué se va a hacer con esas personas? Bueno, pues eran conscientes. De hecho, yo, uno de los policías con los que pude hablar, le comenté, le dije, oye, ¿tienes en la familia a alguien? Dice, mira, doctor, pues sí. Y estoy seguro que él no era marero, pero es el precio que hay que pagar. Si por la seguridad de todo el pueblo salvadoreño han encarcelado a mi sobrino, ¿verdad? Ellos, que para ellos eso ya lo han interiorizado. Comentaba también Tamara algo muy interesante y era si este modelo era exportable a otros lugares. Yo opino lo mismo que vosotros, yo creo que no. Las particularidades del Salvador yo creo que no serían exportables a México o, por ejemplo, a Ecuador, donde también están ahora con estos conflictos. Yo pregunté a policías en El Salvador a ver cuál había sido, ¿no? ese botón, esa tecla, ¿no? que tocó Bukele. Y todos coincidían en una cosa, en que la disposición que tuvo la policía y el ejército de aliarse con el presidente, en este caso con Bukele, fue fundamental para controlar la situación del país. Yo no sé si en México o Ecuador, por ejemplo, eso sería exportable, porque yo no creo que la policía y el ejército se aliasen en este caso, con el gobierno, porque
sabemos que muchos de esos policías y muchos de esos militares seguramente estén involucrados en casos de narcotráfico, crimen organizado, etc. Entonces, bueno, la particularidad de El Salvador, al ser un país pequeño, y lo que me comentaban algunos policías, que ya la situación era tan insostenible, ellos como policía no tenían autoridad ninguna, porque quien gobernaba las calles eran las maras, había dos grandes maras, Mara Salvatrucha y, si no recuerdo mal, Barrio 18, igual me equivoco con los nombres, pero creo que eran así, y eran los que controlaban las calles. Todo el centro de El Salvador, por ejemplo, estaba controlado por la Mara Salvatrucha. Cualquier persona que pasase por las calles en donde ellos tenían el control, le pedían su DUI, que es la identificación, y en como, por ejemplo, esa persona se identificase y ellos viesen que vivía en un barrio de otra mara, pues le pegaban, lo retenían, lo asaltaban, porque pensaban que al ser un vecino, ¿no?, del barrio de otra mara, pues iban a supervisar, a controlar, ¿vale? Entonces, claro, cuando te cuentan esto y tú ves una realidad completamente diferente, ahora pues dices, caramba, algo ha cambiado. ¿A coste de violación de derechos fundamentales, derechos humanos? Pues seguramente, no me cabe duda. Pero claro, habrá que poner unos límites, habrá que aplicar un principio de proporcionalidad. Yo no sé cómo lo veis. Yo es que he visto muchísima seguridad en el país y eso me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Es verdad que las cárceles, en este caso el CECOT, que es la cárcel más, esta reciente, la del terrorismo, pues están detenidos como más de 70.000 personas. Es verdad que no te dejan acceder, seguramente, ¿no? De hecho, lo están poniendo de manifiesto muchas organizaciones que se están vulnerando derechos humanos, derechos fundamentales. Eso tiene que cambiar, no me cabe duda. Pero bueno, entiendo que será también cuestión de tiempo. No voy a romper ninguna lanza en favor del gobierno de Bukele, no tengo ningún interés. Pero lo que está claro es que en materia de derechos humanos sí está habiendo violaciones, en derechos fundamentales lo mismo, la población es consciente de ello, pero mi sorpresa es que están dispuestos, ¿no?, a que se les recorten, como decía, esos derechos fundamentales a cambio de seguridad. Gracias. Sí. Bueno, este es un tema de envergadura. No solo se está produciendo en El Salvador, ¿no? Yo he tenido, bueno, por otras razones, he tenido contacto y he analizado lo que pasa ahora en Israel-Gaza, y un porcentaje alto de la sociedad israelita, una sociedad democrática avanzada, asume que para garantizar su seguridad hay que atacar a Hamás de forma desproporcionada y exagerada, y lo asumen la vulneración de derechos humanos para garantizar su seguridad. Una sociedad democrática, sin duda alguna. En El Salvador veo que aparentemente pasa lo mismo, ¿no? Porque el resultado electoral, aunque esté un poco manipulado, es grosso modo, Rubén, grosso modo es real, ¿no? Sí, yo la experiencia de observador, yo visité 3 colegios que estaban en la ruta que ellos nos dieron, pero como nosotros podíamos salirnos de la ruta, le pedimos, mi grupo, ¿no?, de que íbamos, y estaba yo de España, iban 3 mexicanos, de República Dominicana, bueno, había de varios países. Nosotros le pedimos al chofer que nos llevase a otros 2 colegios. Y no vimos nada raro. Yo puedo decir que el proceso que yo observé fue limpio. Es un proceso bastante burocrático si lo comparas con España, pero bueno, también hay que ser consciente de la realidad cultural de los países, en este caso, bueno, de Centroamérica, pero también latinoamericanos. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que fuera de la zona de votación tienen el censo publicado en grandes paneles con la foto de cada una de las personas que están en el censo. La foto y sus datos, pues, personales, expuestos al público. Algo que la verdad me sorprendió, porque en España no es así. Las mesas, las juntas receptoras de votos, que es como ellos le llaman a las mesas electorales, en España están compuestas por 3 personas, allí estaban compuestas por 5. Y es burocrático en el sentido que la persona tiene que identificarse, le dan la papeleta en la mano, no es como en España, por ejemplo, que te las mandan a casa o tú las puedes
tomar allí, ¿no? en el propio centro de votación. Allí no, te la entregan en mano para evitar, ¿no? que esa papeleta salga de allí o que se puedan hacer copias. Sellan la papeleta, tienen un sello de caucho con un logotipo del gobierno, lo que sea. La sellan. Bueno, esa persona después se va a otro lado para rellenar y cubrir la papeleta, la deposita en la urna, tiene que volver a la mesa en donde tiene que firmar un papel en cómo ha votado. Una vez firma el papel, se desplaza a otro lugar en donde hay una persona de la mesa electoral que está llevando el recuento de hombres, mujeres y discapacitados que han votado, algo que también me llamó la atención. De hecho, le pregunté yo a la persona, dice, oye, si te viene uno que no se considera ni hombre ni mujer, claro, me quedó mirando, no deja de ser indiscriminatorio frente a otros colectivos. Bueno, y una vez que ya se marca si es hombre, mujer o discapacitado, le marcan con una tinta indeleble el dedo meñique. Bueno, ya veis que es bastante burocrático. Cosas que me llamaron la atención del proceso electoral, la participación de los partidos políticos, porque no es como en España, ¿no? que se nombran apoderados y están allí de soporte mirando si quedan papeletas, sino allí realmente quien maneja, ¿no? Y quien ayuda a la población que tiene algún tipo de duda son los representantes que el partido político pone para supervisar las elecciones. Me sorprendió mucho que a todos los colegios a los que fui, el partido mayoritario, el número de gente era Nuevas Ideas, que es el partido de Bukele, y allí ayudaban a todo el mundo, incluso ponían coches a disposición de las personas que no tuviesen cómo desplazarse, algo que en España, pues, por ejemplo, no se puede hacer, ¿no? Lo que siempre se criticó en Galicia, del carretaje, pues allí es plenamente legal y yo lo he visto. Me llamó muchísimo la atención también la cantidad de publicidad de los partidos y de los candidatos que se hacía a puertas de los colegios electorales. De hecho, en el colegio donde votaba Bukele, justo enfrente, había banderas de Bukele, gorras de Bukele, es decir, una cantidad de merchandising a la venta brutal. Y bueno, una vez que todo el proceso electoral termina, que nosotros no observamos, ya digo, ninguna irregularidad, todo un proceso transparente, tocaba hacer el conteo y ahí es donde, bueno, pues yo me quedé con un mal sabor de boca porque todo el conteo no se pudo hacer. Habéis visto que los resultados oficiales hace apenas un par de días que los han sacado. Y no se pudo hacer porque este año se implementó un nuevo sistema, además de implementarse por primera vez el voto electrónico en el exterior, que no existía antes. Este año, para el conteo, el Tribunal Electoral, el Supremo Electoral, mandó ordenadores, módems de Internet a todos los colegios electorales para que el conteo se hiciese en directo, ¿no? Cuando la Junta Receptora termina de cubrir las actas, de hacer el conteo, tenía que mandar en tiempo real los resultados. Pero claro, falló la luz en prácticamente todos los colegios electorales, fallaron los ordenadores, fallaron los módems. Entonces, bueno, claro, nosotros estábamos ya esperando en la sede, que era en el hotel en donde nos quedábamos todos los observadores electorales, y claro, nunca se pudo comprobar esos datos. Entonces, ¿qué nos dijo el Tribunal Supremo Electoral? Que la Fiscalía de la República, la Fiscalía General, pues iban a tomar todas las urnas, ¿no? las cajas con los votos, y los llevarían al Tribunal Electoral. Yo eso no lo he visto, supongo que sería así, no tienen por qué mentirnos, porque además había representantes de todos los partidos políticos que estaban allí esperando. Y hasta ahí es lo que puedo comentar de lo que yo vi y de lo que yo pues, pude percibir. Al menos lo que yo vi fue un proceso limpio, completamente democrático. Y después el conteo, bueno, pues es verdad que hubo votos nulos, hubo votos impugnados, pues eso pasa en todas las elecciones. Pero yo creo que ningún candidato impugnó las elecciones por no ser democráticas, limpias o transparentes. Vale. Profesora Tarafik, ¿algún comentario? Claro, aquí el problema es prospectivo, es decir, ¿cómo solucionamos el desajuste que hay ahora con tantos miles de personas en las cárceles?
¿Cómo lo solucionamos? ¿Rehacemos los juicios con más detenimiento, con ayuda internacional? No sé si con Naciones Unidas o la OEA, porque este statu quo yo creo que no puede seguir. Es decir, la comunidad internacional tiene que pues darle alguna salida. No sé, pues por ejemplo, no sé cómo lo ves. Es decir, si se ha llegado a un nivel de seguridad razonable, se puede relajar el control y afrontar desde el punto de vista más de Estado de Derecho los problemas pendientes como los juicios para que sean legítimos, ¿no? ¿Cómo reflexionasteis en tu organización de esto o no? El micro, está apagado. Perdón. No se escucha, Tamara. ¿Me escuchan? Ahora ¿Sí? sí. No, muchas gracias. Yo decía un par de comentarios que me parece importante, precisiones para hacer con relación a lo que decía Rubén también para complementar. Más allá de lo que uno pueda ver el día de la elección, que es lo que Rubén contaba, y muy interesante los paralelos con los procesos en España, creo que la elección en El Salvador hay que entenderla no solo el día de la elección, sino cómo se llegó hasta esta elección, qué es lo que hace muy complicada la elección para considerarla realmente libre, porque el gobierno lo que hizo con la concentración de poder previa fue adoptar una serie de medidas para modificar los distritos electorales y cambiar la cantidad de legisladores de una manera que favorecía al partido de gobierno. Una de las maneras en las cuales lo hizo fue facilitar demasiado, con controles muy laxos, el voto en el exterior. La gran mayoría de los salvadoreños que están en Estados Unidos son los que votaron y todos votan a favor de Bukele. Todos esos votos fueron canalizados al distrito de San Salvador, facilitando que una amplia cantidad de legisladores vayan a favorecer al partido de gobierno. Entonces, hay problemas sobre la elección que no necesariamente se ven el día de la elección, pero hay que entenderlos para entender cómo llega El Salvador hasta esta elección. El otro tema que me parece importante es el tema del anuncio de los resultados. O sea, yo lo mencioné al comienzo, Bukele anunció los resultados electorales antes que el Tribunal Supremo Electoral, antes que la autoridad electoral, antes de que existan resultados oficiales, en un país donde no hay autoridades independientes que actúen como un freno al Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que ahí hay un problema del día de la elección y de la legitimidad de origen electoral. Ahora, esto no significa que Bukele no sea popular y que él no tenga un enorme apoyo popular en el país. Si es el 85% de los votos, creo que es una meta que el propio Bukele tenía que superar, porque él mismo venía diciendo que era el presidente más popular de todo el mundo. En cualquier país de América Latina, alguien que gana con el 70% de los votos es un éxito rotundo. Para el contexto de El Salvador no era suficiente, pero independientemente de cuánto es el número, que lo apoyan, lo apoyan. Y Rubén, tú decías, me sorprendió que la gente estuviese dispuesta a sacrificar libertades. A mí eso no me sorprende, porque cuando la gente tiene miedo, sacrifica libertades. Eso lo vimos en Estados Unidos después del 11 de septiembre, lo vimos en un montón de lugares del mundo, mencionabas lo que pasa en Medio Oriente. O sea, creo que hay una tendencia de autopreservación. Ahora, creo que lo que nos tenemos que preguntar mirando hacia adelante es qué tipo de democracia queremos en un país como en El Salvador. Y ¿qué responden los familiares de los que están arbitrariamente detenidos? ¿Qué respondería cualquier persona que hoy apoya la política de Bukele si fuese la persona que está del otro lado? Y la democracia está pensada para proteger a las minorías. Entonces creo que ahí tenemos como un problema muy importante para resolver en El Salvador, y por eso creo que Bukele nos plantea estos dilemas de una manera tan clara, porque ha mejorado la seguridad de la gente y que, coincido con Rubén, la gente lo necesitaba. Ahora, ¿a qué costo? ¿No? Y cuán sostenible esto es en el tiempo. Y preguntaba Julio, ¿cómo vamos para adelante con esto? Y yo creo que
una de las preguntas clave es cómo uno puede resolver estos 70.000 casos. Se han soltado unas 6.000 personas por no tener vinculaciones con las pandillas, pero ¿cómo uno resuelve eso en un país sin independencia judicial? Porque es lo que pasa en El Salvador. Entonces uno tiene unos problemas institucionales muy grandes para resolver antes de resolver eso. Y creo que hay un problema también de cómo gestionar eso, porque hoy Bukele es un presidente reconocido en su país, va a ser el presidente de El Salvador. Hay gente que piensa que es posible que ahora él ya consiguió bajar la inseguridad, entonces se va a tornar en un presidente más tolerante, más democrático, donde va a respetar las garantías democráticas. Yo soy menos optimista en ese sentido, pero creo que hay que poner sobre la mesa que revertir lo que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador es muy complicado. Y requiere revertir el daño institucional que hizo antes de aplicar el régimen de excepción, como se llama en El Salvador. Sí, Julio, si me permites, Sí. al hilo de lo que comenta Tamara, es verdad que cuando él sale en el Palacio Nacional a dar el discurso, él anuncia, ¿no? Hemos ganado, y no sé si dijo 57, 58. A ver, eso era en base a los resultados de encuestas, ¿no? A pie de urna. Claro, él no tenía evidentemente los resultados porque nosotros estábamos esperando a que el tribunal nos diese los resultados, que no llegaron hasta, como habéis visto, hace un par de días. De hecho, no tuvieron 58, tuvieron, creo que fueron 54. Pero bueno, no es que él tuviese los datos, porque no los tenía nadie, y los votos no habían sido recontados todavía. Se sabía, podría saber... Solo el problema con eso es que la legislación salvadoreña prohíbe dar a conocer datos por boca de urna, hasta que no estén los datos electorales oficiales. Claro. Entonces ahí hay un problema con el presidente dando a conocer, inclusive si fuesen sobre la base de boca de urna, por la propia legislación del país. Sí, no lo debería haber hecho y mucho menos sin tener resultados oficiales, eso está claro. Bueno, eso fue polémico, igual que fue polémica su reelección. De hecho, en una de las conferencias que nos dieron en la formación que nosotros teníamos ahí como observadores, se habló de la reelección, ¿no? Pero, claro, al final, esto ya sabía, tuvieron un caso en el año 2013 que la Corte Suprema interpretó lo que significaba el periodo inmediato anterior. Sabéis que creo que es el 152 de la Constitución de El Salvador, dice que no pueden ser candidatos a presidente de la República los que hayan desempeñado la presidencia de la República pues 6 meses, sean consecutivos o no, y durante el periodo inmediato anterior. Pero claro, el tribunal, bueno, en este caso la Corte Suprema, interpretó muy contrariamente a lo que la doctrina interpretó, que por periodo inmediatamente anterior sería el periodo presidencial previo al que se pretende ser candidato, que serían 5 años. Por eso le dejaron reelegir, presentarse una segunda vez. ¿Qué interpretó la doctrina? Que fue lo que se nos dijo allí, que el periodo inmediato anterior es el anterior al que se pretende ejercer, que yo creo que es lo que el sentido común nos dice, ¿no? Tú ya llevas 5 años, el periodo inmediatamente anterior son esos 5 años. Pero bueno, en este caso, la Corte Suprema interpretó lo contrario. Y la Corte Suprema es quien tiene que interpretar la Constitución. Sobre la independencia, hombre, a ver, si nosotros pensamos también cómo se escogen los magistrados del Tribunal Constitucional Español, pues 4 el Congreso, 4 el Senado, 2 el Gobierno, que al final... Es que yo creo que en todos, no sé si hay algo, Julio, tú eres constitucionalista, yo no sé si hay algún país, ¿no? que escoja diferente, porque en Brasil a los ministros del STF los nombra el presidente del gobierno. En Estados Unidos ocurre algo parecido, entonces, claro, independencia judicial. ¿Es independiente nuestro Tribunal Constitucional Español ahora mismo? Pues yo tengo mis serias dudas, igual me estoy metiendo en un pozo sin salida. Pero si el presidente del Tribunal Constitucional Español fue ex fiscal general del Estado, por mucha independencia no puede haber. Yo creo que en El Salvador ocurrirá algo parecido. Es mi opinión.
Claro, la clave del nombramiento de los cargos jurisdiccionales es la cualidad del juez que es elegido, ¿no? Si es un juez bien formado, pues sabrá mantener o luchar contra la presión externa política. No hace falta poner ejemplos. Bueno, sí, ponemos uno. El Tribunal Constitucional alemán, sus magistrados históricamente resisten cualquier presión política, aunque son elegidos por los partidos a través del Bundestag y Bundesrat, ¿no? En países de menos cultura democrática, claro, los jueces constitucionales son más fácilmente influenciables. Es un problema, como decía antes, de educación cívica, de calidad jurídica constitucional, que es una cuestión de la educación universitaria superior que no es tan robusta en Alemania como en otros países, por decirlo de alguna forma. No sé cómo ve esto, Tamara. Yo creo que tiene que ver con el nombramiento y con la destitución de los jueces, no solo de la Suprema Corte, sino de los jueces inferiores. Y lo que ocurrió en El Salvador, además del nombramiento de jueces de la Sala de lo Constitucional, que son afines al gobierno y que son los que le permitieron la reelección, revirtiendo jurisprudencia del tribunal de años y a pesar de existir varias cláusulas constitucionales que lo prohíben, también se adoptó legislación donde obligaron a jubilarse a todos los jueces que tenían más de 60 años, creando una enorme cantidad de vacantes que fueron nombrados con partidarios del gobierno más allá de la Suprema Corte. Entonces creo que en El Salvador hubo una movida para limitar la independencia judicial, es muy difícil de cuestionar. Y lo que genera eso es un ejecutivo que no tiene un contrapeso adecuado en el Poder Judicial y tampoco lo tiene en la Asamblea Nacional. Entonces, la Asamblea Legislativa. Creo que ahí el problema es tener un gobierno que tiene vía libre para actuar sin contrapesos institucionales que prevé una democracia, más allá de la cultura democrática que pueda o no haber en el país. Entonces, a mí sí me parece que es tremendamente preocupante eso y que hay que ponerlo sobre la mesa hacia futuro y no... si nosotros vemos la historia de América Latina, de esta manera se empezó a socavar las garantías básicas en distintos países. Y vuelvo al ejemplo de Venezuela. O sea, exactamente esto se hizo en Venezuela cuando hubo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia en el 2004. ¿Y por qué hoy Venezuela es lo que es? Porque no hay hace mucho tiempo frenos y contrapesos internamente que dieron rienda libre a que se cometieran abusos y ataques a la democracia. Entonces sí creo que hay que ponerle el ojo a ese tema y darle la relevancia que tiene el contexto. Bueno, vamos a ir acabando este interesantísimo diálogo. Rubén, comentasteis algo del futuro cuando estabas allí, de cuál va a ser los pasos inmediatos o todo va a seguir igual. ¿Qué sensación te dio? A ver, yo creo que ellos ahora modificaron la ley electoral, tenían una ley diferente, ahora implementaron la ley de OND, que es la que tenemos en España, y yo creo que eso es lo que va a seguir. A ver, es verdad lo que comentaba Tamara, reduciendo las diputaciones a 60, él ahora ha concentrado mucho más el poder, tiene una mayoría absolutísima, y eso le va a dar muchísima vía libre para hacer determinadas cuestiones, claro. Van a poder modificar la Constitución. Seguramente lo de la reelección igual se cambie también. Pero fijaros que en el año 2013 hubo también un pronunciamiento de la Corte Suprema de entonces que interpretaron ese mismo artículo, el 152, y la Corte Suprema en esa sentencia del 2013 interpretó que por periodo inmediato anterior eran 10 años. Los de ahora interpretaron 5, es decir, y por eso le dejaron reelegirse, pero incluso volviéndonos a la interpretación del año 2013, la reelección podría producirse igual. Y yo me pregunto, es decir, aunque no pudiese reelegirse, yo creo que el hecho de haber ganado las elecciones tal y como las ganó, yo creo que el pueblo legitimó la reelección del presidente. No sé si lo veis así también. Claro, pero eso es que las reglas de juego hay que mantenerlas, ¿no? Son para todos, ¿no? Como también para las minorías, ¿no? Y así se socava la democracia si no se respetan las reglas de juego constitucionales.
Bueno, muy interesante. Ya vemos, queridos internautas, que estos temas abiertos, pues, equilibrios difíciles y perspectiva más complicado. Última reflexión, Tamara. ¿Ves a la comunidad americana del continente influyendo positivamente como constructivamente en El Salvador para salir de los problemas o va a seguir esto? Mira, yo creo que una reflexión final es que cuando hablamos de legitimidad de los gobernantes, precisamos gobiernos que tengan legitimidad de origen y legitimidad en el ejercicio del cargo. Y no tengo ninguna duda que Bukele no tiene legitimidad democrática en el ejercicio del cargo. Y creo que es dudosa la de origen por las cuestiones electorales. Pero me parece que lo que es fundamental ahora en cuanto a la región, mirando un poco lo que preguntabas, es que no hay, salvo algunas excepciones como Chile o Uruguay, gobiernos que tengan una consistente política exterior en materia de democracia y derechos humanos. La mayoría de los países y los gobiernos han tenido una agenda ideologizada, criticando a los enemigos y escondiendo las críticas de los amigos. Con El Salvador es difícil meterse porque Bukele es el único que está dando resultados de seguridad en una región donde la inseguridad es un problema por todas partes, que es distinta, tiene matices, pero todos los gobiernos están tratando de lidiar con eso. Entonces, ir en contra del único presidente que, además de dar resultados, ha invertido enorme cantidad de plata en comunicación estratégica para venderlos dentro y fuera de El Salvador, es realmente difícil. Entonces, yo no veo una conciencia ni una respuesta consistente hacia los problemas de la democracia en El Salvador como amerita, y creo que en parte tiene que ver con esta inconsistencia en las políticas exteriores de los gobiernos, de la cual se salva sin ninguna duda Gabriel Boric en Chile, que es el único que ha sido consistente, no importa si los problemas venían de gobiernos de derecha o de izquierda, y en gran medida el presidente Lacalle Pou en Uruguay. Pero creo que falta mucho para que la región acompañe a El Salvador a fortalecer su democracia. Bueno, ya veis los temas abiertos, polémicos, difíciles. Seguiremos desde el CSEC y desde estas sesiones de análisis tratando de ofrecer soluciones, análisis, pero también soluciones y visiones prospectivas para mejorar la vida de todos nosotros en un sistema democrático con una lógica de calidad cuando menos mínima, pero cuando más sea acrecentada dicha calidad democrática, pues mejor para todos. Gracias y hasta otro momento. Gracias a vosotros. Muchas gracias.